Dios llamó a Abraham para sacar un pueblo de Abraham, aquí como ya vimos la última vez, y para sacar un pueblo especial de todas las personas, de todas las naciones que había. Dios llama a Abraham. Y el versículo 4 dice, y se fue cuando le llama. Ahora hoy voy a llegar a ese versículo en un momentito. Dios le habló. Dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar. Ahora, esta es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Dios, dice la Biblia, se le apareció. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios ya no se aparece para hablarnos. Dios ya no viene en visiones. En el pasado, antes de que estuviera la palabra de Dios y los profetas y los predicadores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento escribieron la Biblia, Dios hablaba de tres maneras. Hablaba en visión, hablaba por aparición y hablaba por sus en sueños. Entonces, pero aquí, otra vez, no tiene Biblia Abraham, ¿verdad? Entonces viene Dios y la Biblia, otra vez la Biblia, Dios dice, se le apareció a Abraham. Ahora, hoy en día, una vez más, ya tenemos la Biblia, ya Dios ya no se aparece, ¿verdad? Ya Dios dijo todo lo que todo el mundo necesita saber, está aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces sería una injusticia que Dios se le apareciera al hermano Gómez hoy en la noche y le hablara y le dijera algo y al resto de nosotros no, ¿verdad? Es un Dios injusto que hiciera eso, ¿verdad? Entonces Dios a Abraham se le aparece y le habla y le dice, ahora, y dice la Biblia que se fue. Ahora, yo creo que Dios vio a Abraham como el único que tenía la fe para obedecer y dejar que Dios le guiara. Yo creo que fue el único que vio de toda la gente que había ahí y para que pudiera tener esa fe y que Dios y dejar que Dios le guiara. Ahora, alguien tenía que tener fe, porque de toda la gente de antes, descendientes de Noé, encontramos que nadie tenía, ¿verdad? Y ahora alguien tenía que tener fe. Hermanos, en Norwest alguien tiene que tener fe, ¿verdad? Dios necesita, ¿verdad? Cuando le hable, cuando nos hable, hay que hablar, hay que responder, hay que hacer algo, ¿verdad? Y eso es lo que vio Dios en Abraham, yo creo, de toda la gente. Ahora, esa fe, Abraham tenía la fe que paró en Noé. En Noé vemos el grande héroe de la fe, Noé, pero paró ahí en Noé y después por 300 años, 350 años no hay, ¿verdad? Pero sale Abraham, dice la Biblia, y Abraham es la 10ª generación, o sea que un principio nuevo es la 10ª generación desde Noé. Entonces aquí empieza, en este capítulo 12 de Génesis, empieza la etapa de los patriarcas, los patriarcas del pueblo de Israel. Ahora, los personajes importantes de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, los personajes sobresalientes e importantes son Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces Abraham es el segundo hombre de los 7 hombres más importantes que vivieron sobre la tierra, que vivieron sobre toda la tierra. Abraham es el segundo. El primero es Adán, y el segundo es de los 7 hombres más importantes, o más bien que en el mundo cristiano. Y los 7 eran Adán, Abraham, Moisés, David, Juan el Bautista, Pedro y Pablo. Ahora, esas son las personas, ¿verdad?, que más sobresalen en la palabra de Dios. Pero Abraham es el segundo de todos estos hombres que tienen una importancia, si lo podemos poner así. Y Abraham es el segundo después de Adán, ¿verdad? Adán, el principio de toda la creación. Entonces en Israel, en el mundo de los judíos, no sobresale Enoc, no sobresale
Matusalén, no sobresale Noé. De estas personas que escuchamos, ¿verdad? La Biblia dice que Noé caminó y Dios se lo llevó, ¿verdad? Pero en Israel no sobresale como Abraham. En el mundo cristiano no sobresale como Abraham. Matusalén, el hombre más grande de todo el mundo, de edad, pero tampoco sobresale. Abraham sí. Abraham. Noé, el grande héroe de la fe, ¿verdad? Pero no sobresale como Abraham y Moisés en el mundo, en Israel. Pero ahora, pero en Israel usted menciona a Moisés, o a Abraham, o a David, y ¡puf! Son grandes héroes en el mundo judío, en Israel. Es más, David tiene una tumba, hay un lugar allá en Israel que tienen un lugar grandísimo, es la tumba de David, y es como un lugar sagrado. La gente entra ahí y reza, ora y dice, y creo que, yo no me acuerdo haber entrado ahí, ¿verdad? Pero ustedes les obligaron a poner sí, la cosita esa, la peluquita esa negra. No, ¿cómo se llama esa cosa? Pero entonces otra vez, pero son pero muy importantes. En Israel es pero muy venerado. Abraham, se le llama el padre Abraham. Hasta hay un himno, ¿verdad?, que dice Father Abraham. Miren, si van conmigo en Lucas, por favor, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Ahorita quiero llegar a 2 puntos y quiero aplicarlos a nuestras vidas. Y voy a dar algo de historia aquí, pero quiero 2 verdades que quiero aplicar. Esta lección o este estudio le voy a poner la fe y obediencia de Abraham. La fe y obediencia de Abraham. ¿Por qué obedeció? ¿Y dónde agarró esa fe? Lucas 16, ¿están ahí? En Lucas, yo no. Pero dije, Abraham le llaman el padre de la fe. Y aquí empieza, en Génesis 12, ¿verdad? Aquí empieza Abraham. Noten conmigo el versículo 16, versículo 24. Ustedes saben la historia aquí, el hombre rico muere y va al infierno y está en el infierno. Y luego dice el versículo 24, dice, entonces él, dando voces, dijo, ¿qué dijo? Padre Abraham. Padre Abraham. Ahora, estos son miles de años después de Abraham. Y es este judío, o esta persona descendiente de Israel, el hombre rico que está en el infierno, dice, Padre Abraham. Es conocido como el padre de la raza, del pueblo de Dios. Ahora, entonces le pide a Abraham misericordia, que dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Otra vez estaba en el infierno, ¿verdad? Estaba en un lugar de tormento. Hades, que es el infierno. Entonces le pide a Abraham misericordia. No se les hace interesante que no le pide a Dios misericordia, le pide a Abraham, le pide al padre Abraham. ¿Por qué Abraham y por qué no a Dios? Porque era el padre Abraham, el padre de todo el pueblo judío. Era el patriarca, ¿verdad? Noten el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, que este es el padre patriarca de Abraham. Y le dice, envíalo a la casa de mi padre, donde tengo mis hermanos, ¿verdad? Mi padre, y que les testifique y que hable con ellos, ¿verdad? Esta es la historia, ¿verdad? Pero no le pide a Dios que Dios mande a alguien a la casa de su padre que les testifique y les diga,
le pide a Abraham, al padre Abraham. Me suena como que era más importante Abraham que Dios para este hombre, ¿verdad? Y no le pide a Dios, el Dios que tiene el poder, ¿verdad? Para tener misericordia de su familia. Le pide al padre Abraham. Y tal vez por eso estaba en el infierno este hombre, porque creía y seguía más las costumbres de sus padres, de sus antepasados, que a Dios y en lo que Dios decía acerca del Mesías, acerca del plan cómo escapar del infierno. Tal vez por eso estaba en el infierno, ¿verdad? Seguía más a sus padres que a Dios. Dios no era importante, Dios era el más importante era Abraham, como que suena que era así. Así hay mucha gente hoy en día que va a terminar y está terminando en el infierno porque siguen las costumbres de sus padres y no lo que Dios dice, el que puede tener misericordia, ¿verdad? Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos encontrado gente, ¿verdad? Que le decimos de Dios, le decimos cómo escapar del infierno y dice, pues a mí me enseñaron diferente, que mis padres no me inculcaron eso, ¿verdad? Y una vez más van a terminar en el infierno por causa de eso. Y este hombre probablemente estaba ahí, porque seguía más a los antepasados, a las costumbres. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le dijo a unos religiosos, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, porque dijo, porque guardando la tradición quebrantáis el mandamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, el gentío va a seguir terminando en el infierno por causa de eso, ¿verdad? Porque le creen más a sus padres que a Cristo, que a Dios. Y creen más a sus padres lo que les inculcaron que seguir lo que Dios les dice. Y siguen, esas creencias siguen, aunque desafortunadamente, ¿verdad? Nuestros padres, la mayoría de nosotros, estaban mal acerca de Dios, ¿verdad? Ahora, entonces Abraham es una figura muy, pero muy importante, es una persona muy importante en el mundo de los judíos. Por eso cuando vino el Señor Jesús, no creyeron en Él, porque creían más a Abraham que a Cristo. Le creían más a Él que a Cristo. Si van conmigo a Juan, por favor, Juan capítulo 8. No estoy atacando a Abraham, no estoy atacando, estoy diciendo, ¿verdad?, que era muy importante aquí donde empieza Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, cientos y cientos y cientos de años después, todavía es alguien pero muy importante, al punto, ¿verdad?, de que lo sigan a él y no crean a Dios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, los religiosos, los fariseos, los escribas y todos los judíos bien apasionados al judaísmo, no creyeron en él porque creían más en Abraham. Es de 8, están ahí, en Juan 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Ahí está, el padre Abraham, los judíos, diciendo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres, porque el Señor les había dicho, conoced la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el Hijo? Jesucristo. Está hablando de él, Jesucristo. Y dice, si Él los liberta, seréis de veras libres. 39, versículo 39. Respondiendo, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Nuestro Padre es Abraham. O sea, creen más a Abraham que al Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, versículo 52. 52, Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Wow. Usted sabe que después el Señor Jesús dice, todo pecado será perdonado, pero el que se blasfeme contra el Espíritu Santo no. Y dice, tienes demonio, y le llaman al Espíritu Santo demonio. Y creen más a Abraham que al Hijo, que al Señor. O sea, es alguien muy importante, Abraham. Abraham murió, dice los profetas, y
Tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Ahí está. El cual murió. Nuestro padre Abraham murió. Él sí murió. Era grande, era importantísimo. Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me no, ese no es el versículo. Ahorita voy a ir a otro. Entonces, dice los judíos, la gente, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? O sea, para ellos no había nadie mayor que Abraham, ¿verdad? Dice, pero murió, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres mayor que él? Y por eso les rebaja aún más a su padre Abraham, el Señor. Y su padre Abraham, ¿verdad? Versículo 56. Abraham, vuestro padre, el Señor les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y luego les rebaja a Abraham y les dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era, dice, antes de él. Él no es tan importante como ustedes dicen, dice, el punto del Señor era que Cristo era más importante que Abraham, y los judíos estaban pegados a Abraham, ¿verdad? Y hasta ahorita siguen todavía así. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Cuando rechazan al Señor. Entonces, versículo 59, noten lo que los judíos hacen, lo que todo mexicano hace cuando le ofenden a su patria, ¿verdad? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Ahora, hermano, se enojaron de tal manera que dijeron, lo vamos a pelear, lo vamos a matar. Al punto de matar a alguien. O sea, ven lo grande que era Abraham, ven lo importante que era Abraham, y se quedaron pegados a esa costumbre, y muchos van a ir al infierno por causa de eso, que en vez de creer en el Mesías, creyeron más a Abraham por lo importante que era. Ahora, tristemente, la mayoría no le aceptó como Mesías, no le aceptó como Salvador por seguir a Abraham, y tristemente mucha gente no acepta a Cristo como único Salvador, porque siguen más lo que sus padres dijeron, y siguen más lo que su abuelito y su tatarabuelo nos inculcó, ¿verdad? Y rechazan al Señor. Entonces vamos a regresar a Génesis. ¿Cuánto tengo? Tengo 40 minutos. Génesis 12. Entonces estoy hablando de lo importante que era Abraham, o que es ahora Abraham, aquí en el capítulo 2 de Génesis. En empieza, ¿verdad? Y todo el enfoque ahora, hermanos, todo el enfoque se pone en Abraham. Dios le pone todo el enfoque en Abraham. Del capítulo 1 al capítulo 11, Dios trata con todo el mundo, ¿verdad? Con toda la humanidad, y dice, voy a destruir la humanidad. Trata con todo el mundo en sí, con todos los hombres, ¿verdad? Y con toda la humanidad como grupo, ¿verdad? Como mundo. Pero ahora el enfoque de Dios se va a una persona en vez de todo el mundo, en vez de toda la nación. Se lo enfoca a un hombre. Ahora su enfoque es a este hombre, y luego de este hombre su enfoque lo pone en una nación, un hombre, una nación, y después de esa nación pone su enfoque en una tribu, la tribu de Judá, y después lo pone en una familia, la familia de Isaí, del rey David, y después lo pone en una persona, el Señor Jesucristo. Abraham, Israel, una tribu, una familia, y luego el Mesías. El enfoque está así, ¿verdad? Porque era para eso, era el plan de Dios para el Mesías, para que el Mesías viniera. Entonces, en Mateo, miren, si van a Mateo, capítulo 1,
Mateo capítulo 1. Y yo sé que no estoy corriendo a través de esto porque hay muchas cosas más, ¿verdad? Para que puedan entender las costumbres de los judíos, cómo llegó el Señor Jesucristo a nosotros y cómo nosotros fuimos bendecidos porque Dios le prometió a Abraham que si él hacía eso, las naciones serían benditas por causa de él. Y estamos aquí nosotros por causa de eso, porque Abraham tuvo esa fe, porque Dios tenía ese plan. Entonces dije, al último le pone el enfoque a esta familia, y luego el enfoque más grande era el Señor Jesús, una persona, un individuo, el Señor Jesús. De ahí vendría. Versículo 1, dice, libro de la genealogía, capítulo 1 de Mateo, versículo 1. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, ahí está, Abraham. Y luego, versículo 2, Abraham engendró a Isaac, y Jacob a Judá. Viene Abraham, Judá, versículo 5, Salomón engendró de Ruth a Obed, la última parte, Obed a Isaí. Ahí está Isaí, que es la familia, el papá de David. Y luego al final versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo ese plan era para eso, para la genealogía del Señor Jesús, para que llegara el Mesías, para que a través